estamos de vuelta en la isla Guaján, Marianas. Parece que hay algo nuevo aquí, una forma de transportación. Bueno, por si alguien quiere dar una vuelta. Es la misma cuando fuimos a Italia. Tú pones el celular ahí. Qué bonito. ¿Y cuánto es? Chequea. Estamos al lado del edificio Duty Free Shoppers o DFS. Aquí hay un código. Yo me imagino que se han puesto estos scooters en diferentes partes, pero estos son los primeros que hemos encontrado. Se llama GCOO. Hay que bajar la aplicación. Mira lo que tiene para tu bebida, que es nuestro vinito que tenemos aquí. Mira, todos los japoneses cruzando, mira. Dice a half a day. Hola, en chamorro. Alulazi. Vamos en scooter. Solo hay que escanear el código ahí. Después de bajar la aplicación, hay que agregar tu tarjeta de crédito. 12 con 12. Cuando agregues la tarjeta de crédito, te van a cobrar $12 con 12 centavos como verificación de la tarjeta. Un dato aquí, subió un mensaje diciendo que no se puede montar en la acera, o sea que siempre se tiene que montar en la calle. No riding on sidewalk. Bueno, aquí es el código que se tenía que escanear. También se puede poner el número manualmente. Y dice que 36%. puedes bloquear un fee, $1, y por minuto te van a cobrar 48 centavos por minuto. Es caro. Vamos a poner que estamos ahí por 10 minutos, son $4 con 80 centavos. Aquí andamos. Vamos de camino para Ipao. ¿Cómo se llaman esto, Adam? Esta calle. Pali San Victoria. Voy atrás de ti. ¡Ey, la nieva! Pero no corre mucho. No corre nada. No. Ay, ¿cómo te voy a cruzar? El tuyo corre más que el mío. Esto no corre, yo llevo a tope.
Ven acá, ¿cómo se pone esto que acelere más? Son cerrados. Qué mal. ¿Cómo se pone que esto acelere más? Yo no sé, estaba buscando eso. ¿Dónde vamos por aquí? Bueno, ahora había más tiempo. Esto es la iglesia de Tumham, Diego San Vitores. Café, Banco de Guaján. ¿Tú quieres ir a Kenmore? No, bueno, podemos ir Se- ¿Eh? entrar. No, se deja parqueado aquí abajo y se... ¿Eh? ¿Y si se compra? ¡Au! Hay muchas, mira, mira ya. Hay muchas. Hay muchas curas aquí, ¿tú no lo estás viendo? Podemos ir ahí hoy. Después de cenar. A lo mejor vean a mi mamá. Mira, hay gente bajando aquí rápido a ver. Hay que tener cuidado.
Estamos en la playa Ipau. Hay que buscar el parqueo de esto. Ipau Beach. ¿Dónde están los parqueadores? Oh, Dice ahí. afuera. ¿En serio? ¿Viste el punto ahí? Oh, esos eran 20 minutos. Diablo. Yo ni siento que fueron 20 minutos. ¿Qué te dice a ti? ¿20 minutos? Locking the vehicle now. Take a photo of your end ride. $11. 11,10. Sí, también. How was your ride this time? Aquí dejamos los scooters, aquí en la playa Ipau. Ipau significa el olor. O sea que debe de haber un olor por aquí. Estos son unas casitas. El famoso letrero I love Guam. Nos llevó 20 minutos desde allá, que yo pensaba que eran 5 minutos, pero eran 20. Desde allá. Que se puede ver el Hotel Westin por el otro lado, justo recto. I love Ipau. La vista de este lado. Y Guam. Esta playa es muy conveniente que te ponen mucho. Y los baños están allá, al final. Eso es el Hotel Hilton. Hace como 100 grados en esta isla. Pero díganme ustedes si estos 100 grados vale la pena. Aunque hace mucho calor, por lo menos está haciendo mucho viento. Esto es una vista. Ahí vamos a montarnos en el trolley. Vamos a ver. Beach person? Really? And you go to the stand? Yes, sir. ¿Qué pasó? Son $7 por persona. Y aunque uno tenga que estar parado, no. Que se joda el trolley. Vamos A buscar el scooter. Míralo allá. Vamos. El trolley suele ser utilizado solo por turistas. En Oaxaca, en mi opinión, es que los locales tienen demasiado orgullo de montarse en un autobús. Y está hasta mal visto si te ven caminando, aparte de tener que aguantar el solazo que hace diariamente. Aquí en la isla, desafortunadamente, es algo como un tabú. Y es lo que causa que estos tipos de transporte sea mucho más caro que utilizar diario, que hasta rentar un vehículo que se puede conseguir en $30 al día en un alquiler económico e ir donde quieras todo el día. Una vez habíamos venido en el año 2021, recordé que el trolley costaba nada más $4 por persona, para enterarnos esta vez que subió a $7. Yo simplemente quería que Gregory lo probara, pero prefiero volver al hotel en scooter, aunque cuesta más, porque realmente dejamos el carro en el hotel solo para probar el scooter, y porque como quiera el trolley estaba lleno e íbamos a terminar parados. Luego investigué y encontré que hay tarifas
tarifas de trolley mejores si pagas por un pase diario. Aquí en su página de internet se puede pagar con tarjeta de crédito, pero recuerda que solo llega a lugares turísticos y su horario es muy limitado. Yo no dependería en él. El tipo de turista que viene a Gwanghae viene mayormente para comprar de tiendas de lujo. La mayoría son coreanos o japoneses y esos tipos de productos son mucho más caros en sus países, así que vienen para llegar a esas tiendas, comprar y regresar a sus hoteles o se quedan ahí mismo en Tumon a pasar días en sus playas. Aparte del trolley, Gwanghae tiene una app que se llama Stroll. Es su versión de Uber, pero nunca lo hemos probado, que siempre tenemos un carro rentado o familiares que nos llevan a sitios. También hay taxis, pero son sumamente caros. He visto $25 por un ride de menos de 10 minutos del hotel al aeropuerto, por ejemplo. Esas serán las únicas opciones de moverte aquí en Gwanghae. Minutos. Ahora lo único que hay que hacer es tomar una foto. Aquí, como ven, la mayoría de la gente aquí son de o Corea o de Japón y casi tenemos como algo de ese tipo de estilo de cruzar la calle. Vamos a ver. Cruzar, cruzar, cruzar. Ahora vamos para Bottega Veneta para comprar una cartera de $3,000 si tenemos dinero. Aquí es T Galería, que realmente se llama Duty Free Galería, donde ponen todas las tiendas de lujo. Aquí tenemos Rolex. Aquí hay muchas cosas se han cerrado después de la pandemia, supuestamente. Se está abriendo ya todo. Sí. Y tú no has entrado ahí todavía, vamos a tener que entrar. Ahí, es un mall grande. Ahí. Bottega Veneta. Oh, mira, remodelaron. Mira, y tú no has entrado a Hard Rock tampoco. So, se supone que visitáramos un amigo que nos regaló un hotel, pero él no estuvo. Cabrón. Nice, Gucci. Gucci, aquí. Michael Kors, Cartier. Vamos a ver lo que hay. Vamos. Este lado de la calle tiene Coach y esto es un hotel de 5 estrellas, Dusit Thani. Ahí no nos vamos a quedar nunca. Y esto es Duty Free Galleria, donde supuestamente todo aquí en Guam es duty free, no se pagan taxes, pero es como un tipo de estafa, porque la tienda se llama duty free, que le da la impresión a todos que, oh wow,
todo va a ser mucho más económico. ¡Viva Mesa Moro! Esto es duty free. Y yo creo que van a cerrar antes. Este sitio abría desde las 9 de la mañana todo hasta las 11 de la noche. Y ahora supuestamente solo abren desde las 12 de la tarde todo hasta las 7 de la noche. Están ya por cerrar. Aquí es donde yo trabajaba, en la tienda Louis Vuitton. No hay nadie de lo que trabaja contigo. A ver. Y es súper diferente. No se ve nada como yo. Ahí es donde trabajaba Pedro, después de Prada. ¡Hey, hey, hey!